vamos a hacer un viaje alucinante. Vamos a mirar esas historias que conocemos de toda la vida, pero desde un ángulo completamente nuevo, para descubrir cosas que han estado ahí delante de nuestras narices todo el tiempo. Vamos a sumergirnos en una visión del mundo que nos enseña que hay una realidad invisible y que esa realidad lo cambia todo. Pensemos en esto. A casi todos nos han dicho que las partes raras de la Biblia, esas que no encajan, pues que mejor las pasemos por alto. Pero, ¿y si es justo al revés? ¿Y si esas historias extrañas son la clave, la pieza que hace que todo el puzzle encaje? La gente que escribió estos textos no veía el mundo como nosotros. Para ellos, el mundo espiritual y el físico estaban totalmente conectados. No era una metáfora, no. Era algo real, un lugar donde vivían seres que eran protagonistas de este gran drama cósmico. Y entender eso es fundamental para todo lo que sigue. Venga, vamos al lío. La historia arranca en un sitio llamado Cesarea de Filipo, un lugar que en su día era, el epicentro del paganismo, conocido literalmente como las puertas del infierno. Y es ahí, en pleno territorio enemigo, donde se hace un anuncio que va a poner en marcha una confrontación de dimensiones épicas. A ver, esto puede que nos choque un poco, pero el texto no puede ser más claro. Dice que el Dios de Israel preside una asamblea, un consejo de seres celestiales, a los que llama dioses. No es algo que oigamos todos los días, pero esta idea es crucial para entender el resto. La palabra clave aquí es Elohim. Es que no es un nombre propio, es más bien como un cargo, una descripción de lo que eres, un ser del mundo espiritual. Por eso se usa para hablar de ángeles, de demonios e incluso de los dioses de otras culturas. El Dios de Israel, Yahvé, es un Elohim, por supuesto, pero es único, no hay nadie como él. Si el mundo está como está, si no es como debería ser, no es solo por culpa de una rebelión humana. La cosa es mucho más gorda. Hubo una serie de rebeliones en el propio mundo espiritual, dentro de la familia divina. La historia que nos han contado es solo una parte de un conflicto mucho, mucho mayor. En el corazón de todo este lío hay 3 momentos catastróficos, 3 actos de traición que lo pusieron todo patas arriba. Desde un jardín perfecto hasta una torre en Babel, estos 3 eventos desencadenaron una guerra cósmica que ha durado milenios y que lo ha afectado absolutamente todo. La primera rebelión fue una traición en lo más alto. El guardián del espacio sagrado, nada menos que un querubín, se rebela. Y con ese acto no solo tienta a la humanidad, sino que mete la muerte y la corrupción en el mundo, convirtiéndose en el Señor de los muertos. Pero la cosa no quedó ahí. Después vino una segunda rebelión. Algunos de esos hijos de Dios, miembros del Consejo Divino, cruzaron la línea que separa el cielo de la tierra. Y las consecuencias de eso fueron aterradoras. El mundo se sumió en una espiral de maldad aún mayor. Vale, atentos a esto porque es fundamental. Esta unión prohibida tuvo 2 consecuencias directas. Por un lado, los seres celestiales que se rebelaron fueron encarcelados. Por otro, su descendencia, los Nefilim o gigantes, empezaron a poblar la tierra. Y de aquí, de los espíritus de esos gigantes muertos, es de donde viene la idea de los demonios. Y la tercera rebelión fue la de la humanidad. Todos a una en Babel. La respuesta divina, dispersarlos y, en cierto modo, desheredar a las naciones. Las dejó bajo el gobierno de otros seres espirituales que, por supuesto, estaban corruptos. Esto explica por qué todos los pueblos antiguos adoraban a un montón de dioses distintos, estaban literalmente bajo una autoridad espiritual hostil. Con casi todo el planeta bajo control enemigo, ¿cuál fue la respuesta? Una contraofensiva. Pero no empezó con un ejército enorme, sino con una sola persona, Abraham, y con una nación, Israel. El plan para recuperar el mundo se había puesto en marcha. Y esto, claro, le da una vuelta de tuerca a cómo vemos la conquista de la tierra prometida. Es que no iba solo de conseguir un trozo de tierra. Era una operación militar y espiritual para limpiar una zona que estaba controlada por estas fuerzas oscuras y por sus descendientes físicos, los gigantes. Esto explica, por fin, una de las partes más complicadas de entender, esas órdenes de aniquilar a pueblos enteros. No era algo aleatorio. El objetivo era muy, muy concreto. Los linajes de los gigantes, los descendientes de la segunda rebelión. Representaban una corrupción tan profunda que eran una amenaza existencial para el plan divino. Toda esta guerra de siglos, todo este conflicto cósmico, al final se concentra en una sola persona. Alguien que no viene solo a dar un par de discursos, sino a enfrentarse a la rebelión cara a cara y a ganar la batalla que lo cambiará absolutamente todo. Los últimos días de Jesús no son casuales. Son una campaña militar estratégica y llena de simbolismo. Va directo al corazón del territorio enemigo, al pie del monte Hermón, la zona cero de la corrupción, para plantar su bandera. Cada paso que da es una provocación calculada.
Ojo, esta descripción de la crucifixión no es solo poesía, es una imagen de la batalla espiritual que se estaba librando alrededor de la cruz. Los toros de Basán, un símbolo de los poderes demoníacos de esa región, se creían que estaban ganando. Estaban ahí, rodeando a su víctima, celebrando lo que para ellos era una victoria total. Y aquí está la ironía divina, la jugada maestra. Lo que el enemigo vio como su mayor victoria fue en realidad su derrota definitiva. Fueron engañados para ejecutar el plan que los iba a destruir. No se dieron cuenta de que para que haya una resurrección, primero tiene que haber una muerte. La victoria de Cristo no fue solo para él, le dio la vuelta a las maldiciones antiguas y puso en marcha una nueva fase del plan, una fase en la que los seres humanos tenemos un papel protagonista en la restauración de todo el cosmos. Pentecostés es literalmente lo contrario a Babel. Cuando los discípulos empiezan a hablar en distintos idiomas, es una señal clarísima. La división de Babel se está rompiendo. El juicio se anula y todas esas naciones que habían sido desheredadas están siendo invitadas a volver a casa, a la familia de Dios. Ahora mismo vivimos en una especie de solapamiento entre dos eras. El reino de Dios ya ha empezado con la victoria de Cristo, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Somos ciudadanos de ese reino, viviendo como parcelas de territorio sagrado en un mundo que todavía está en conflicto. Y nuestro papel en esta historia es mucho más grande de lo que nos imaginamos. No somos simples espectadores en la grada, somos participantes, herederos junto a Cristo, y estamos destinados a ocupar el lugar de esos seres espirituales que se rebelaron. Somos parte del plan de restauración del universo. Al final, si dejamos de ver estos textos como un simple libro de reglas morales y empezamos a verlos como lo que son, una única historia épica sobre un conflicto cósmico y una restauración increíble, todo cambia. Nos da un propósito mucho más profundo, una visión más clara de la batalla que se sigue librando y de nuestro alucinante destino dentro de la familia de Dios.